Muy buenas noches. Aún con sus enormes avances en comunicación, tecnología, protección al medio ambiente, la medicina no ha dado respuesta a enfermedades mortales como el cáncer. Miles pierden esta eterna lucha contra la muerte. Pierden todo, incluso la dignidad y el derecho al buen morir. Y este es un tema para ir a fondo. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. Ahora sí que, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da gusto saludar a la doctora Betsabe Hernández, coordinadora médica de la Fundación de Cáncer de Mama. Betsabe, bienvenida. Hola, buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. El doctor Pedro Luna Merlos, cirujano oncológico de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Hola, muy buenas tardes. Pedro, buenas gracias por noches, estar con nosotros. Perdón. La doctora Elvira Gómez, oncólogo médico. Oncólogo, oncóloga, ya no sé, niños, niñas, mujeres, hombres. Pues es genérico el término oncólogo. Oncólogo está bien. Médico. Oncólogo médico, gerente de la Unión Médica de Oncología. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Números fríos del cáncer. Hay quienes nos preocupan mucho esta enfermedad. Es terminal, decía yo al principio del programa, quita hasta la dignidad y perdemos el patrimonio, rompimientos familiares. Pregunto, Betsabe, danos una primera apreciación de cómo está la enfermedad, sobre todo en México. ¿Y por qué sigue siendo incurable? Hay grandes avances contra el SIDA, grandes avances contra el ébola, pero el cáncer sigue eliminando a miles de personas. ¿Por qué? Bueno, mira, en primer lugar, hablar de cáncer en general, ¿no? Es muy amplio. Entonces, cada tipo de cáncer es hablar de una enfermedad diferente. Entonces, si tú me preguntas, ¿sigue siendo incurable? Pues te diría que algunos sí, algunos no, y aquí dependemos mucho del momento en que nosotros diagnostiquemos un cáncer, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama, no es lo mismo encontrar una paciente en una etapa 1 a encontrar una paciente en una etapa 4. ¿Qué es etapa 1 y qué es etapa Evidentemente, entre más avanzado, ¿no? Que sería hacia una etapa 4, las probabilidades de curación pues van disminuyendo. Y en nuestro país todavía, a pesar de que estamos avanzando en detección oportuna, todavía estamos muy por debajo del promedio de los países desarrollados. ¿Por alguna razón en especial? Recursos y por otro lado que las mujeres no tenemos la educación o la costumbre pues de hacernos nuestros estudios de tamizaje a partir de la edad que está marcada, que es a los 40 años, ¿no? Todavía no hay Cada esa vez se cultura. hace más difusión. Si tú te das cuenta, el mes de octubre, por ejemplo, que es el mes de cáncer de mama, hay muchas campañas, pero no nada más se trata de que hagan la mastografía, ¿no? Tiene que seguir todo el proceso de hacer la mastografía, de interpretarla bien, de avisarle a la paciente y de llevarla al lugar donde tiene que acudir una vez que se detecta una lesión. O sea, es toda una cadena de procesos que tienen que ser de forma pronta para poder llevar a una paciente a un diagnóstico oportuno y a un tratamiento oportuno en cuanto a cáncer de mama. Doctor Luna, Pedro, Dime, Carlos. ¿cuál es tu percepción en el campo que manejas? ¿Está creciendo el cáncer o no? Sí, definitivamente es una entidad la cual ha ido en incremento. Hay, no sé, como lo mencionó nuestra compañera, el hablar de cáncer en general es difícil porque uno tiene que abocarse a un tipo de cáncer. Cada uno de estos tienen un mecanismo diferente para poder surgir y tienen mecanismos y factores de riesgo totalmente diferentes y contrarios en algunas ocasiones. En general, en todos los cánceres se ha identificado que hay factores como muy comunes, como son el tabaquismo, alcoholismo, pero un factor que se ha olvidado un poco y en el cual se está trabajando actualmente es la cuestión genética, en la cual uno tiene que investigar a fondo y tener un historial familiar para poder identificar grupos de riesgo y poder manejar a estos pacientes. Como la diabetes. Es algo muy similar a la diabetes, porque se han identificado algunos genes que son los que van a participar en estas neoplasias que son comunes. O sea, ¿el cáncer se hereda? Parte del cáncer sí. La mayor parte del cáncer es adquirido, pero hay un factor genético que te pone en riesgo en casi todos los casos. Doctora Elvira Gómez, lo que pasa es que quienes no estamos comprometidos con la enfermedad, hablar de cáncer es hablar de cáncer. Solamente quien lo padece, pues sí tengo cáncer en el cerebro, cáncer en el páncreas, cáncer en donde sea. Pero el cáncer para quien lo menciona es mortal. Y además, un poco lo que decía Betsabe,
no solamente es la exploración, a veces es el temor, ¿no? De acercarme a un doctor y que me va a decir que tengo cáncer, mejor no voy, aunque tengo una bolita por ahí. Claro. ¿Cómo proceden ustedes con este? Algo importante que yo siempre les digo a mis pacientes es, no es el cáncer en un paciente, es un paciente con cáncer, y de esa forma cada paciente se comporta distinto, cada tumor tiene un comportamiento, le llamamos en medicina un comportamiento biológico distinto. No es lo mismo padecer un cáncer de piel a padecer un cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Hay tumores en los que ya hemos identificado que tienen pues un comportamiento más agresivo, donde las probabilidades de un paciente a tener pues, resultados tal vez son bajos, pero tal como mencionaba Betsabe, afortunadamente ha habido grandes avances, no solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento de los pacientes, y actualmente te puedo decir que cada vez nos estamos moviendo a que el cáncer se convierta en una enfermedad crónica. Ya incluso pacientes con enfermedad metastásica diagnosticados con un tumor, por ejemplo, cáncer de mama, que ha salido del sitio original de la mama y ha hecho metástasis a otros sitios, tiene ya metástasis a hígado, a hueso, que son como los sitios más comunes, tienen probabilidades de ofrecer tratamientos que ya no son solo tratamientos de quimioterapia, la innovación en medicina ha ido mucho más allá. Existen posibilidades de tratamientos biológicos o terapias dirigidas en los que, dependiendo de las características específicas que tienen los diferentes tumores, tienen diferentes opciones de tratamiento. Estamos hablando cada vez más en diferentes tipos de tumores, en avanzar a medicina personalizada. Y te puedo decir, tal como mencionaba, análisis genéticos o incluso perfiles moleculares en el cáncer que nos permiten hablar de medicina de precisión. Un paciente con un tumor, incluso en etapa metastásica, que presenta ciertas características moleculares, tiene opciones a terapias que mejoran los resultados a largo plazo. Entonces, hay que tratar de cambiar esta visión que se tiene en general en la población de cáncer es igual a muerte. Te puedo decir que cada vez estamos moviendo ese paradigma y más bien estamos haciendo que cáncer sea igual a una enfermedad crónica en algún momento. Oye, no todos los pacientes son sujetos a metástasis, pero el cáncer sí produce metástasis. Y lo que quiero decir es que cuando estás en tratamiento puedes detener la metástasis, pero el cáncer necesariamente, cualquier tipo, produce metástasis, es decir, se corre a otros órganos. La característica del cáncer en general, cualquier célula de comportamiento maligno, que es como tal el cáncer, tiene la habilidad o la posibilidad de desarrollar cáncer. Ahora, no así todos los pacientes tienen metástasis, perdón. No así todos los pacientes tienen metástasis. Tal como mencionaba Betsabe, depende de la etapa en la que se diagnostiquen. Pero si no te diagnosticas, si no te tratan... Puede avanzar a Por metástasis. supuesto. Cáncer como tal, lo acaban de decir, implica que ese tumor, porque es diferente decir solamente tumor, tumores se dividen en benignos y malignos. Los malignos es a lo que llamamos cáncer y son los que tienen la característica de irse a otras partes del cuerpo, a lo que le denominamos metástasis. Entonces, si nosotros lo dejamos evolucionar, si no hay intervención en ningún momento de la enfermedad, finalmente en algún punto, de acuerdo a la agresividad del tumor, ¿no?, va a ser metástasis, de acuerdo al sitio, de acuerdo al tipo de tumor, de acuerdo a las características moleculares que está mencionando la doctora, ¿no? Pero finalmente van a Vamos a regresar un escalón en nuestra conversación. ¿Qué es cáncer? Explíquenme qué es cáncer. La Organización Mundial de la Salud define al cáncer como una entidad donde una célula pierde el factor de muerte celular programada o muerte celular como tal, y que tiene un crecimiento desmedido. Además, ¿es muerte celular o es deformación de...? Muerte. Muerte. Entonces, existe una modificación genética en esta, se inhiben los mecanismos de muerte celular, tiene la capacidad de invadir a los tejidos adyacentes y la capacidad de formar metástasis. Entonces, la definición de cáncer como tal no quiere decir que un tumor que por la biología del mismo tenga una invasión local únicamente y que crezca solamente en ese sitio, no tenga la capacidad de realizar una metástasis. Sí las tiene. El problema es, de acuerdo al tipo de cáncer, tienen la probabilidad de desarrollarla más o menos.
Okay. Ahora, hay forma de detonar el cáncer, entiendo. Es decir, todos potencialmente tenemos la enfermedad, pero un buen susto, yo sé de gente que está en estrés y cae en el cáncer, o la provocamos a través, decían ustedes, del tabaquismo, que es muy común y estamos conscientes de ello, pero también del alcoholismo, ¿no? Sí. Para algunos tipos. ¿no? Como tal, se conocen como factores de riesgo. No es que por un susto te vaya a dar cáncer. De hecho, hay muchos mitos alrededor del desarrollo la diabetes, del cáncer. sí, ¿no? Por ejemplo. Hay sí ciertas condiciones, podemos decir así, tanto intrínsecas, que es lo que llamamos pues la genética, ya la característica que tienen tus genes, que tiene el riesgo de desarrollar en algún momento, de hacer que esta célula que se debería morir de forma natural adquiera esa característica de inmortalidad, que es lo que ocurre con el cáncer, y se propague o crezca. ¿Por qué contamina otras células? ¿Qué produce esa contaminación? Una característica que tienen las células con cáncer es esa habilidad de crecer, de invadir y de extenderse a otros sitios o de desarrollar metástasis. Y de defenderse, ¿no? Claro. Busca las formas de... Yo digo que el cáncer es una enfermedad muy inteligente. Entonces, busca las formas de evadir como lo estamos tratando. Mecanismos de resistencia a los medicamentos. A ver, vamos a hacer una pausa. Yo no sé si hay estadísticas que nos refieran qué importancia tiene en la mortandad humana esta enfermedad en el mundo, si es la número 1, si es otro tipo de enfermedad, porque entre el 2005 y el 2015, 84 millones de personas fallecieron en el mundo por diferentes tipos de cáncer. 84 millones de personas, casi la población total de México. Muchísimo, ¿no? Andamos por 120, sí, pero nos estamos acercando. Vamos a una pausa, regresamos. Muy bien. Las esperanzas o la muerte son las alternativas. O vives o te mueres. Digo, parece obvio lo que estoy diciendo, claro, pero así es. A ver, me platicabas, Betsabe, en esta pausa, ¿qué tan profundo pega en mortandad humana el cáncer? ¿Es la primera causa en el mundo? No es la primera causa de muerte en general por alguna enfermedad, ¿no? Generalmente las cardiovasculares y la diabetes están por encima del cáncer. El cáncer como tal en general vendría siendo la tercera causa de muerte. Digamos que mueren más por paros cardíacos que por cáncer. Sí. Y ahora también depende de la edad, ¿no? Por ejemplo, en gente joven, los accidentes suelen estar por encima del cáncer, ¿no? Pero sí te podría decir que el cáncer de mama, por ejemplo, es el cáncer más frecuente a nivel mundial en cuanto a incidencia, ¿no? En las mujeres, y también es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres, tanto en el mundo como en México. Pedro, querías anotar algo, 3 procesos que nos habías marcado. Sí, miren, es diferente hablar del cáncer en cuanto a incidencia, prevalencia y mortalidad. La incidencia se refiere a los casos nuevos detectados, la prevalencia de la población general, a la gente que ya tiene un proceso de cáncer, un proceso neoplásico, cuántos tienen un grupo en específico, y la mortalidad se refiere pues al grupo de pacientes que mueren a causa del cáncer. También hay otro proceso que se llama letalidad, en el cual cada tipo de cáncer es diferente. Hay cánceres más letales, o sea, más agresivos a otros. Es por eso que en algunos tipos de cáncer, como el cáncer de mama, se puede hablar actualmente de un proceso crónico. Pero en cánceres como el cáncer de páncreas o el cáncer de pulmón, está muy lejos todavía. ¿Pero es agresivo por donde impacta o es agresivo en sí mismo en diferentes etapas? Es agresivo por el tipo molecular. Primero, por la parte genética. ¿Por qué? Porque tienen un crecimiento desmedido. Segundo, por la localización anatómica. La localización anatómica tiene que ver con muchos factores, como son el hecho de la irrigación y el drenaje linfático, que tienen un factor muy importante en cuanto cuando nosotros estadificamos un paciente y le podemos dar un pronóstico a la gente de cómo les va a ir en cuanto se presenta. Linfático, ¿qué es eso? Ayúdanos a entender un poco. Linfático quiere decir que
El sistema inmune de nuestro cuerpo tiene un sistema de limpieza de cuando se presenta una nueva entidad. Así que nos cortemos, ese sistema de limpieza que se llaman glóbulos blancos van y limpian la zona para que pueda cicatrizar y sanar. En cuanto al cáncer, las mismas células son las que se detectan y el cáncer mismo puede utilizar esos conductos para poderse diseminar a los ganglios, que van a ser como los, ¿cómo decirlo?, como los pequeños cuarteles donde se va a identificar una nueva agresión dentro del cuerpo. Entonces es como el primer punto relevo que podría estar afectado, ¿ok? Por eso todos los cánceres, cuando tienen una afección ganglionar, normalmente se habla de que es una etapa 3. Y posteriormente, cuando este ya es insuficiente, pues el cáncer tiene la posibilidad de viajar a sangre y sembrarse en algún otro sitio que no sea en los ganglios, y entonces se conoce normalmente como una etapa 4. Ahora entiendo enfermedades incurables, ojalá no esté equivocado, por ejemplo la gripa. Pero en la gripa no me hablas de vida o muerte. O sea, la gripa pasa, me curo y se acabó. Pero en el cáncer sí soy tan drástico al determinar muerte o vida. ¿Así se maneja? Fíjate que aquí es muy importante, quiero regresar al primer punto que dijo la doctora Betsabe. No todos los cánceres son iguales. Entonces, no es lo mismo hablar de cáncer de mama. Yo ponerte un ejemplo muy preciso. Por ejemplo, el cáncer de pulmón es, para empezar, a nivel mundial, la primera causa de muerte por cáncer. Entonces, ¿qué ocurre? El cáncer de pulmón, por el comportamiento biológico que tiene este tumor, es por las características, la etapa en la que se diagnostica. Te puedo decir, por ejemplo, que en México el 95% de los pacientes con cáncer de pulmón están diagnosticados en una etapa 4. Entonces, es una etapa muy avanzada que se diagnostica ya muy tarde, donde pues lo que se espera o la expectativa de este paciente a 5 años es que solo el 3 a 4% de estos estén vivos. Así hablamos de que, pues, dependiendo de la enfermedad, pueden tener mejor o peor comportamiento. El cáncer de mama, por ejemplo, cada vez más pacientes están diagnosticados en etapa temprana, de etapa clínica 1 a etapa clínica 3 incluso. Y estos pacientes, pues, tienen probabilidades de alcanzar supervivencias incluso a 5 años superiores al 70-80%. Si son diagnosticados en etapa clínica 1, te puedo decir que arriba del 90% de los pacientes están vivas a 5 años. Entonces, el contraste entre un tipo de enfermedad y otra varía mucho. Entonces, pero al final de cuentas, si hablamos de vida o muerte. Hablamos de vida o muerte dependiendo de la etapa en la que está, dependiendo de las opciones de tratamiento que tenga el paciente y del tipo de tumor. Serían como esas características que hay que tomar en consideración. Transmitirles una experiencia, pero un queridísimo colega, mucho mejor amigo, Gustavo Méndez Tapia, falleció de cáncer de pulmón. Tenía el tumor en la parte posterior del pulmón izquierdo y se le hizo metástasis a columna y a corazón. Y ahí entendí, explíquenlo ustedes, yo no soy quien, pero entendí por qué se le aplicaba al mismo tiempo quimioterapia y radioterapia. Porque muchas veces no sabemos por qué quimio y por qué radio. El motivo es... ¿Cuál es el motivo, doctor? Primero, la etapa en la que se diagnostica. O sea, si uno identifica la lesión y se encuentra con enfermedad metastásica, o sea que el tumor viajó ya a otro sitio, inevitablemente va a quimioterapia. Pero el hecho de, como tal, la biología del tumor, porque es un tipo epidermoide en su mayor parte de las veces, tienen un comportamiento el cual los hace susceptibles a tratamiento con radioterapia. A ver, yo había entendido que la quimio y la radio se diferenciaban en que uno atacaba la enfermedad en materia ósea, huesos, o el otro en tejidos, o sea, órganos. No, en realidad habla de qué tanto abarca el tratamiento. Hablamos en oncología de tratamientos locales y tratamientos sistémicos. Cuando hablamos de tratamientos locales es el ejemplo de la cirugía, el ejemplo de la radioterapia, donde el tratamiento dirigido a las células con cáncer, ya sea que va el cirujano y retira el tumor, ya sea que el radiooncólogo da tratamiento específico a la zona donde está el tumor. Y hablamos de tratamientos sistémicos, que es el caso de la quimioterapia, por ejemplo, las terapias dirigidas o terapias blanco,
son tratamientos que se distribuyen en todo el cuerpo. Esto es, van a atacar a la al sitio donde está el tumor, pero tal como decíamos, la vía que ocupa más común el cáncer para irse a sembrar a otros órganos o provocar metástasis es la sangre. Entonces, los medicamentos van precisamente por esta vía, por la vía sanguínea, a distribuirse a los sitios probables donde pudiera existir células con cáncer y pues obviamente con este efecto sistémico a todo el cuerpo. ¿Y es verdad que el cáncer siempre regresa? Es decir, fue positivo el tratamiento, se le da de alta, pero dicen, espérate un ratito, va a regresar el cáncer. No, dependiendo de la etapa en la cual se encuentre, es la proporción de la recurrencia del mismo. En cuanto más temprano es menos probable que pueda volver a aparecer. ¿El por qué? Normalmente cuando el tratamiento está únicamente localizado porque la lesión está en el órgano blanco, el porcentaje de curación puede llegar hasta el 60-70%. A veces se necesitan otros, con solo la cirugía. A veces se necesitan otros tratamientos para poder, de acuerdo a los factores que se evalúan en el tumor y en el órgano afectado, necesitaría complementar el tratamiento con una radioterapia o una quimioterapia, de acuerdo a la biología molecular del mismo. O sea, ¿a qué me refiero? Al componente genético que se haya modificado dentro del tumor. Entonces, por eso es tan importante hablar de prevención. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que se puedan curar, entre más temprano se detecte y menos factores de siembra en otros sitios, o que esté muy grande o que se haya roto, nos hacen un mejor pronóstico para el paciente. Pero ¿cómo funciona esto? Porque si hay algún tipo de cáncer que yo pueda detectar, me hablaban del cáncer de mama, quizá el cáncer de piel, pero yo he sabido de casos que empiezan a toser y a toser y a toser y creen que es una gripa y ya traen un tumor de ese tamaño en los pulmones. ¿Cómo lo detectas? Quiero, puntualizar aquí algo ahorita que el doctor Luna mencionó prevención. Muchas veces la población en general pensamos que si yo no tengo antecedentes de cáncer, a mí no me va a dar, ¿no? Entonces, que no se quede la gente con la idea de que si en mi familia no hubo cáncer, ¿no? Yo no soy susceptible a cáncer, ¿no? En una persona sana y que hace deporte. Sí, claro, si le metes al tabaco, pues qué importa que tu abuelo sea muerto, por supuesto. Muerto, ¿no? Entonces, muchas mujeres, por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo de cáncer de mama, hablo mucho porque esto es a lo que yo me dedico principalmente, pero las pacientes tienen la idea, ¿yo para qué me voy a ir a hacer una mastografía si en mi familia no hay nadie con cáncer de mama? No es la idea. La prevención es justamente evitar a que aparezca o que la detectemos en un momento muy temprano de la enfermedad. Cuando una mujer se toca una bolita en la mama, eso ya no es prevención, ¿no? O sea, ya se tocó algo, tiene que ir a un estudio, pero ese estudio ya no es de pesquisa o de tamizaje, ya es un estudio diagnóstico. Entonces, toda mujer a partir de los 40 años tiene que hacerse una mastografía, tenga o no tenga ningún síntoma, ¿no? Esa es la idea, o sea, que la gente no tenga la impresión de que si en mi familia no lo hay, yo no lo voy a tener. En cáncer de mama, solamente del 5 al 10% tienen antecedentes heredofamiliares. La gran mayoría del cáncer de mama es de novo. Es como el examen prostático en los hombres. Tengas o no tengas, ¿a partir de qué edad, doctor? 50 años. 50 años. ¿Antes no? Sí, dependiendo. Si tienes factores de riesgo conocidos, o sea, gente en tu familia que lo haya presentado, tienes que empezar desde los 40. Ahora, yo he escuchado mucho que se ha propagado el cáncer de testículos. Eso no se oía, no se escuchaba. ¿Qué pasa? El problema del cáncer de testículo es que se relaciona con el medio. En general no hay un detonante como tal, pero sí se han encontrado algunos como los pesticidas o algunos otros relación del consumo de alimentos contaminados con estos que tienen una influencia. Entonces, pero no hay un punto factor como tal. Simplemente ahora también es mucho más factible detectarlo y es mucho más sencillo porque hay un poquito más de acceso en la población en general. Pero por sí, un punto muy importante es que estos tumores cuando crecen por cuestiones emocionales, la gente no busca atención pensando que tener un testículo más grande es como una ventaja y eso no es cierto. Ah, caray, eso no me la sabía. A ver, vamos a una pausa. Sí, lo vimos en los pacientes. No, bueno, perdón, es el tema, ¿no? No estamos aquí ironizando, pero es como decir, tengo una mama más grande que la otra, qué guapa estoy, ¿no? Bueno. Vamos a una pausa, volvemos.
La medicina entre el abuso y el altruismo, y vamos a entrar ahorita a temas que no necesariamente tienen que ver con la plancha y la cirugía y con el bisturí. ¿Quieres decir algo, Pedro? Sí, mira, yo creo que un problema muy importante actual sobre el por qué no tenemos una cultura de prevención es la desinformación. Primero, como la parte médica. ¿Por qué? Porque nuestras instituciones de enseñanza, como puedo hablar yo, la mía es en la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en Ciudad Universitaria, no se nos enseña el tema de oncología como una materia forzosa que tengas que llevar, que entra en tu plan de estudios. Entra como una materia optativa, al menos en el tiempo en el que yo estuve. ¿Tendría que ser forzosa? Tendría que ser forzoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque el desconocimiento del tema no hace que los médicos no lo detecten a tiempo. ¿El por qué? Es muy sencillo. Un paciente que llega contigo y dice, tengo gastritis, y entonces lo que haces tú como médico es, tiene gastritis, ya no pides, no solicitas ningún estudio, no tomas la prudencia necesaria y únicamente le prescribes su tratamiento, mejora parcialmente y según tú ya lo trataste. Pero el problema es, esta sintomatología va a persistir. Entonces, a los pacientes se les sigue tratando ya de una manera crónica con los medicamentos sintomáticos, sin poder lograr una mejoría, y el médico ya no tiene, como no saben o no lo tienen consciente, pues no puntualizan de podría tener cáncer. Entonces, no se solicitan los estudios y ese paciente se detecta cuando la oportunidad de tratamiento ya no existe. A ver, este bloque y el siguiente, si me permite, va a ser un poco polémico porque en este vamos a hablar de cultura. Y en el siguiente, les prevengo, cuidado, vamos a hablar de qué tanto el cáncer se ha convertido en comercio para las grandes industrias farmacéuticas. Hay quienes dicen que hay cura, pero como la economía de las... En fin. A ver, la cultura. Yo tengo un pleito público que siempre lo he dicho. Yo voy al fútbol, al estadio de los Pumas, y veo que todas las banderitas de los Pumas son rosas, reparten camisetitas rosas, los zapatos de los jugadores son rosas y la pelota es rosa. Porque estamos en la cultura del mama. Y pregunto, ¿los hombres no nos morimos? Tenemos también cáncer de mama, de próstata, bueno, diferentes cánceres. Entonces, ¿dónde está la cultura? ¿O es nada más para un sexo? ¿Para un género? No, evidentemente no. ¿No tienen ustedes también de rosa? El de mama se ha hecho, bueno, cada vez más difusión, ¿no? Por la frecuencia y por la importancia que tiene y cada vez vemos más mortalidad por este tipo de tumores. Pero también ya hay más campañas cada día por el cáncer de próstata porque se está volviendo una causa de muerte también con mucha frecuencia. Y cada vez se hace más campañas sobre cáncer de testículo. O sea, el de mama, bueno, pues porque evidentemente es la primera causa de muerte en la mujer por cáncer en México, ¿no? Y en el mundo, pero no se quedan atrás los otros. Creo yo que cada vez hacemos más difusión. ¿Pero no te parece que está desequilibrada la forma de tratar de cultivarnos en el tema del cáncer? Bueno, podría ser, pero aquí mencionabas ahorita algo. Bueno, ya a los hombres no nos da. El de mama también puede dar en hombres, claro, con supuesto. Mucho menos frecuencia, menos del 1%, pero sí puede dar. Quiero regresarme un poquito al punto que mencionaba Pedro hace rato, de que, bueno, el médico a lo mejor no avanza un poquito más en ese paciente en específico que le detectó una gastritis, ¿no? O que consideró que tenía una gastritis. Algo importante es los determinantes en salud. No toda la población tiene un acceso directo al oncólogo de primera instancia, ¿no? Ojalá así fuera. Por dinero y porque no es claro, porque para empezar los médicos de subespecialidad, como somos los oncólogos, no estamos desgraciadamente en todas las clínicas de primer contacto de los pacientes, ni siquiera en las zonas urbanas, mucho menos en las zonas rurales. Entonces, muchas veces no es culpa nada más del paciente. El paciente dice, pues yo sí fui al doctor, ¿no? Pero la doctora me dijo, o el doctor me dijo, pues es que es una gastritis y de ahí no lo sacaron. Pero eso es la cultura entre ustedes, los que decidieron por vocación estudiar y practicar esto, pero nosotros no. La cuestión es el desconocimiento y también, finalmente, el paciente deposita sus esperanzas en ti para poder tratar, ¿no? La confianza. Pero el médico general tiene que saber en qué momento referir al siguiente nivel de atención, ¿no? Porque para eso hay unas guías de práctica clínica en donde yo, médico general o médico ginecólogo, no sé, pensando en mamá, ¿no? Ya de aquí no sé qué sigue o considero
tengo que saber en qué momento referir a mi paciente a un segundo o tercer nivel de atención, ¿no? Porque yo ya no pude hacer más por ese paciente. O sea, no quedarnos con la idea de que solamente fue culpa de la paciente o del paciente que nunca llegó a tiempo con mi oncólogo, ¿no? Doctora Gómez. A mí me gustaría enfatizar 2 puntos. En realidad, el por qué el mes rosa, el balón rosa y la camiseta rosa, como dices, te puedo decir que cada vez hay más campañas azules. En septiembre es el mes igual específico para cáncer de próstata y se ilumina el ángel de azul. Y hay campañas en ese sentido. Pero no tendría que ser permanente. No tendría que pasar por las aulas. Y no estoy hablando de doctores. En primaria, secundaria. Claro, indudablemente. Claro. De hecho, el valor cívico a esto, el impacto debe de generarse en la conciencia desde un niño. Tienes algo raro, debes de avisarle a tus papás para que tus papás busquen la consulta de un especialista. Ahora, igual con los adultos, es generar esta conciencia de si hay algo anormal en mi cuerpo, debo buscar atención médica. ¿No? Y buscar atención médica precisa. Hay que generar la cultura de ir con médicos, no quedarnos en el primer contacto. Sí, yo te diría, opinión. No precisamente en una segunda opinión. Un padecimiento que no cede con un tratamiento habitual, indiscutiblemente hay algo más, por lo que no se está impactando por el tratamiento. Y más allá, me gustaría ir al impacto social que tienen diferentes padecimientos. El por qué se le ha dado principal importancia al cáncer de mama, te diría, precisamente por el comportamiento biológico que tiene el tumor. Si es una enfermedad que se diagnostica en etapas tempranas, vas a impactar. Y vas a impactar también en el ámbito social, ¿sí? El hecho, a los hombres también les da cáncer de próstata, pero te puedo decir que el diagnóstico de cáncer de próstata es en edades mucho más avanzadas y la evolución de la enfermedad es menos agresiva que el cáncer de mama si no se trata, por ejemplo. Entonces, el impacto social que tiene que una mujer tenga cáncer de mama es cada vez más jóvenes, etapas avanzadas y obviamente pues es al núcleo familiar también es un impacto. Entonces, mucho va en ese sentido. En etapa productiva de su vida. Esto es muy importante. La mujer en México es un eje principal de la familia. Entonces, la mujer se enferma, ¿no? Todo a su alrededor. Claro. Pero a ver, esto es muy importante, lo que acaba de decir la doctora Elvira Gómez, y quisiera enfatizarlo en ello y más ustedes, porque al paralelo de que el cáncer ataca al órgano, acaba con el patrimonio familiar. No está hablando exclusivamente economía, está hablando emocional. Si no estamos preparados para responder a un enfermo de cáncer, el que sea, ni por acá ni por acá. No estamos preparados. Y por el otro lado es carísimo. ¿Por qué es carísimo esto? Una inyección 60,000 pesos. Y a ver cómo le hace un hombre que se dedica al arado y que viene de Tultitlán. El problema es, el cáncer no solo es una enfermedad personal, incluye un núcleo familiar. Entonces, cuando una persona, mama, ovario, cervix, próstata, a un paciente lo ataca, sobre todo en cánceres que pueden ser un poquito que resultan hasta en un asco de la pareja, hasta por la enfermedad, donde el olor es impresionante y la pareja por miedo a perder a su familiar no se trata. Entonces tiene que ver con un núcleo social muy importante en el cual la cultura del mexicano ante una enfermedad también los deja de lado. Entonces sí tiene que tratarse desde las aulas desde que uno es chico. ¿Por qué? Porque no se nos enseña a tener una situación o una sociedad estable y fundar un núcleo familiar. Se nos enseña a que cada quien tiene que salir adelante y si te acompañan, qué bueno, y si se acaba la pareja, los hijos, pues ni modo. Pero a ver, vamos a suponer que todos estamos conscientes de la enfermedad, de los mecanismos de prevención, de la atención médica. Yo no sé si en este orden, estos 3 pasos, no sé si sean así el orden, pero no me acerco al médico cuando creo tener cáncer, primero porque me van a decir que me voy a morir. Segundo, porque me van a mutilar. Y tercero, porque voy a perder todo mi patrimonio. Voy a perder mi familia, mi casa, mi coche, me voy a quedar en la nada y me voy a morir de todas maneras. Me gustaría, y ese es un tema de acceso a la salud, y me gustaría enfatizar ciertas circunstancias y evolución que ha ocurrido en México.
actualmente te puedo decir que el gobierno ha hecho esfuerzos, yo insisto en que todavía insuficientes, pero ha hecho grandes esfuerzos para enfocar un presupuesto para el tratamiento de pacientes. Te puedo decir que actualmente con políticas hay tratamiento para el cáncer en todos los niños, cualquier tipo de cáncer. En adultos está cubierto cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de testículo, cáncer de ovario. Seguro popular. Seguro popular. Gastos catastróficos. Aún hay áreas de oportunidad y necesitamos trabajar obviamente en que hablamos que la salud debe ser un derecho y las políticas públicas deben enfocarse en el derecho a la salud que está en la Constitución. Y me dices, un paciente, pues ahorita te puedo decir que cualquier paciente en México que tenga cáncer de mama está cubierto su tratamiento en forma íntegra. ¿Sí funciona? Porque, bueno, los seguros se aplican en cuanto no tengas alguna enfermedad detectada. Entonces, si te aprueban, te dan tu seguro. Si tú ya presentas cáncer y quieres ir a sacar un seguro, te dicen, no, ya no. No, bueno, pero los seguros privados, ¿no? Pero, por ejemplo, Seguro Popular funciona en el momento en que la paciente, ella puede tener a lo mejor su póliza de Seguro Popular. ¿En quiénes aplica Seguro Popular? Pacientes que no tienen otro derecho a biencia, que no tienen IMSS, que no tienen ISSSTE, ¿no? Que no tienen una seguridad por un trabajo fijo, ¿no? Que ellos son independientes o que simplemente no tienen trabajo. Esa población es en la que entra a Secretaría de Salud, ¿no? Ellos pueden ir a solicitar su póliza de Seguro Popular que cubre diferentes cuestiones. Ahorita la doctora mencionó las oncológicas. En cuanto a cáncer de mama, la paciente pudiera ya tener una póliza previamente y si no la tiene y ella le detectamos cáncer, nosotros, por ejemplo, aquí en el hospital de FUCAM, lo que hacemos es dar una hoja en donde se le está avisando a Seguro Popular que es una paciente con diagnóstico de cáncer y ellos, si ven que no tiene ninguna otra derechohabiencia, le dan su póliza y efectivamente cubre todo. La verdad es que, digo, antes de 2007, que fue cuando entró la cobertura para cáncer de mama en Seguro Popular, las pacientes que no tenían ningún otro acceso, ¿no? de servicios de salud, pues digo, batallaban mucho con esto. A ver, vamos a hacer una pausa. Me gustaría hablar en este último bloque de la comercialización que se ha hecho del cáncer, de las enfermedades en general, el abuso y la falta de moral de los hospitales privados, ¿no? Que tienes que revisar tu factura antes de salir del hospital porque te cobran un par de guantes y son 8 que vienen en la cajita, pero ¿no? Y las gasas en la farmacia 20 pesos te las cobran a 200 pesos. Digo, me parece un abuso. Y hablar de terapia intensiva, 200, 300 mil pesos diarios. Bueno, volvemos. Tú protegerte también. La responsabilidad de las fundaciones, FUCAM, por ejemplo. Pero a ver, ya se armó la polémica. Eso, está bueno aquí el debate en el corte. ¿Qué tan ético es cobrar lo que se cobra para salvar la vida por cáncer? A mí me parece inadmisible los costos de los medicamentos, los tratamientos. Hay mucha gente que mejor se deja morir, no tiene con qué pagar. Yo te diría, más bien, los impuestos. Los impuestos que cobran el tabaco, el alcohol, los refrescos. ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? A ver, yo compro una cajita ahora de cigarros, de cultura, y me pongo una rata muerta y vas a acabar igual. Sí, no importa, sigo fumando. Pero me quitaron impuestos por comprar eso. ¿A dónde se van? ¿No deberían de ir a tratamientos e investigaciones oncológicas? De hecho, yo te diría, deberían de ir al manejo del paciente que ya tiene diagnóstico de cáncer y aquellos pacientes para un diagnóstico oportuno, una cultura, generar conciencia, más allá de pues una etiqueta que está en la cajetilla de cigarros. Pero si eso no te da miedo, pero yo no sé. Hay ejemplos muy claros y de éxito en otros países donde se ha destinado un porcentaje del impuesto que aplica para bebidas azucaradas, por ejemplo. Para detonadores de cáncer, ¿no? Todos los detonadores de cáncer
destinado específicamente, si sabemos que eso detona cáncer, pues un impuesto, la generación de este impuesto era con ese objetivo, por el riesgo que implican. Pues el impuesto debería estar destinado, al menos una parte, para diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. Decías el costo de los medicamentos. Indudablemente el manejo de un paciente con cáncer ha evolucionado mucho. Te puedo decir que actualmente, quiero regresar un poco al cáncer de pulmón, que es una de las enfermedades en las que ha habido una evolución impresionante. Te decía yo al principio que el cáncer de pulmón, si se diagnostica en etapas metastásicas o etapa clínica 4, la supervivencia a 5 años es del 4%. Te puedo decir que gracias a la innovación y al desarrollo que ha habido en los pacientes con cáncer de pulmón, en la búsqueda de nuevos tratamientos, terapias dirigidas, actualmente hay pacientes con características específicas de cáncer de pulmón. Esto es, ya hablamos de un tratamiento de precisión, tiene una mutación en específica. Hay pacientes con cáncer de pulmón en etapas metastásicas, pues te puedo decir que están vivos con la primera opción de tratamiento y continúan con su tratamiento después de 2 años. Entonces estamos hablando de pacientes que no pasaban de 10 meses, están viviendo más allá de 2 años. Te puedo decir que cada vez en los congresos de oncología aparecen nuevos medicamentos, pero ¿qué implica? Obviamente, claro, pero desarrollo e investigación. Yo te diría, el costo, pues, es un costo relacionado con la innovación. Sin embargo, me gustaría enfocar... Me estás contestando como doctora. Pero yo te estoy preguntando como paciente o como ciudadano, como familiar. Tú me vas a decir es que el tratamiento y hemos evolucionado, sí, lo que quieras. Pero me quitaste todo mi patrimonio, todo, y no tengo más para yo te diría, hay que inyección. Enfocar en el acceso a la salud. Ahorita, pero perdóname, me quitaste todo mi patrimonio, pero ¿quién es ese paciente? ¿No tenía ningún tipo de derecho a biencia? Que bueno, si trabaja en el sector público, pues tiene ISSSTE, si trabaja en el sector privado tiene IMSS, pierdes todo. ¿no? O sea, vamos a hablar de derecho. Si no está en el cuadro de tratamiento, no se lo aplica. Es que ahí es donde tenemos que mejorar el acceso efectivo y el servicio la mejor efectivo. opción que tienen ahorita los pacientes, y en el caso de cáncer de pulmón y el por qué están los nuevos, que tenemos una mejor sobrevida con ellos, es porque entran en un protocolo de investigación y la empresa es la que paga el tratamiento finalmente. Pero los pacientes que no lo logran cubrir, esos están fuera y su expectativa de vida es la que mencionamos, menos de 1 año. Sí, pero los protocolos pues, manejan ciertos tiempos, ciertas cantidades, claro. Y cuando el protocolo se cierra, pues ahí se tú acabó ves el tratamiento, ¿no? Y también si hay que ser reales a ello. Paciente, sí. 100,000 pesos pero mensuales. habría que enfocar, tal como decía Betsabe, dependiendo de la cobertura de salud que tiene el paciente, pues está cubierto para un tratamiento. Pero yo lo que quiero saber es por qué es caro. Ok, si ya estoy cubierto, ya tengo mi seguro popular, y no va a gastar. ¿Por qué es caro? A ver, yo los escucho ustedes en el nivel que tienen, me hablan del cáncer, las causas, su origen, sus consecuencias, genético, lo que quieran. Y le vamos subiendo hasta la Organización Mundial de la Salud y todo el mundo nos habla del cáncer. Yo quiero saber por qué no se cura. Yo quiero saber por qué es caro. Eso es lo que me interesa saber. Yo te diría, estamos en el camino de buscar el tratamiento para extender en mayor medida la sobrevida de los pacientes. Te decía que cada vez estamos convirtiendo pues, una enfermedad que de inicio se decía incurable en una enfermedad crónica. Ya el hecho que una paciente con cáncer de mama con enfermedad metastásica, estamos hablando de metástasis, ya salió de la mama a otros sitios, viva 5 años, ya estamos hablando de una enfermedad crónica. Y eso está pasando actualmente. ¿Qué te decía? En México, una paciente con cáncer de mama tiene acceso al seguro popular. La inequidad en el sistema de salud es como la parte álgida que tenemos. Necesitamos buscar el mayor acceso a la salud para las diferentes patologías. Se mueven pacientes por yo he querido ser sutil, pero pues como no me entiende, va derecho. No, pero el cáncer es un negocio para las grandes empresas farmacéuticas. La doctora ya lo mencionó, mayor tecnología, mayor investigación, por supuesto, sale caro, ¿no? En cuanto ¿no? Es un verdadero negocio y a veces hasta con tintes criminales. El problema es cuando una empresa, Pfizer, Novartis, la que sea, te habla de un nuevo tratamiento, lo van a tratar de sacar
independientemente del costo. ¿Por qué? Porque tienen una patente. Y esa patente al medicamento le pueden poner el precio del mundo. Pero, ¿por qué? Porque va a haber gente quien lo pague. Y para eso entran los protocolos, y es lo que mencionaba hace un momento. Primero lo prueban, ven si funciona o medio funciona, y después lo venden. Y entonces te lo venden como la panacea y como una oportunidad. Y la gente y los médicos, si están desinformados o el paciente se lo vendes como que es lo mejor que vas a tener en este momento, pues lo compras. Y ustedes como médicos, como instituciones, como fundaciones, ¿no pueden presionar para que esta enfermedad sea más noble con el paciente, más noble con la familia? A mí me gustaría enfocar el costo que lleva muy difícil. Que una molécula demuestre su eficacia. En realidad, para que un nuevo medicamento que demuestre estos beneficios de supervivencia a 5 años en un paciente con enfermedad metastásica, un trabajo de años. Y te puedo decir, para que una molécula salga a la luz, hay muchas que no salieron. Yo te puedo decir toda la gente que trabaja para llevar un hombre a la luna, ¿no? Pero, a ver, insisto, y con esto creo que empecé el programa, ¿por qué el ébola y el SIDA si hay avances concretos? La gente ya va al médico con la confianza de que se va a salvar, no de que se va a morir. Y no va a perder su patrimonio, va a pagar un tratamiento que lo ayude a seguir sano. Con el cáncer no. El cáncer sabes que te vas a morir en todos sentidos, en términos drásticos, pero es lo que pensamos cuando nos hablan de esa enfermedad. Yo te diría, hay que trabajar en desmitificar esa idea de cáncer es igual a muerte, punto número 1. La evolución en la medicina y en oncología específicamente, pues avanza a pasos agigantados y las probabilidades de supervivencia, de calidad de vida en los pacientes cada vez son mayores. Actualmente tenemos terapias como inmunoterapias, terapias dirigidas que van enfocadas a un paciente en específico. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Tratar al paciente que en verdad se va a beneficiar. Que un medicamento salga a la luz implica costos de innovación y desarrollo, que te puedo decir que se prueban 10 medicamentos y de eso tal vez uno. ¿Y las fundaciones tienen el respaldo, tienen el apoyo, tienen los recursos, tienen la fuerza para atender? Pues yo creo que no siempre, ¿no? En el caso de nosotros, FUCAM, afortunadamente trabajamos a la par con Seguro Popular, ¿no? Seguro Popular no cubre absolutamente todo, cubre los tratamientos principales, pero en toda la evolución de una paciente con cáncer de mama hay muchas otras cosas. Tiene que haber odontología, cardiología, apoyo emocional, ¿no? O sea, son muchos otros servicios que apoyan a los oncólogos. Y no todo se cubre por Seguro Popular, pero se buscan donativos también. La Fundación está todos los días trabajando en conseguir otros donativos para las partes que no cubren, por ejemplo, cirugía reconstructiva, ¿no? Que es una parte muy importante. Hablábamos, claro, que a las pacientes ese impacto de no tener una mama y muchas veces el impacto de quedarse sin cabello por la quimioterapia es lo que más les preocupa, ni siquiera que se van a morir o ¿no? O sea, doctora, se me va a caer todo el cabello, me voy a quedar, ¿no? Que te identifiquen socialmente con una porque eso es lo que la sociedad ve, ¿no? Entonces, creo que este tema no tiene conclusión, ¿verdad? A mí me gustaría dejar como un mensaje. Venga. Hay que exhortar a las autoridades a destinar impuestos del tabaco, por ejemplo, a el diagnóstico oportuno y el tratamiento de calidad de los pacientes. Eso es muy importante. Ojalá y nos volvamos a encontrar para hablar de calidad y de dignidad. Yo presenté el programa diciendo que el cáncer nos arranca hasta la dignidad. Claro. El querernos a nosotros mismos nos derrumba la autoestima, ¿no? Nos hace piltrafas. Bueno, ya me fui muy lejos. Gracias. Gracias, doctora. Doctor, gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Gómez. Gracias. Gracias a usted por prestar atención, por participar de estos temas tan importantes. A todos nos interesa, a todos nos involucra. Esto es A Fondo. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Buenas noches.